Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que anden bien, ya terminando el año, el 2025. Estaba viendo que había hablado de las estructuras clínicas, había mencionado lo que es la neurosis, la psicosis y me faltaría lo que es la perversión, la otra estructura clínica de la que no había hablado. Así que pueden entrar a esa playlist y ver las tres estructuras. Así que hoy voy a hablar de la perversión. Seguramente voy a grabar dos videos o más, eso lo iré viendo, pero por lo menos dos para hablar de este tema. Antes de empezar, bueno, voy a recomendar, quizás empiezo por el final, voy a recomendar tres obras, tres libros para entender de lo que es la perversión, para que tengan referencia, para investigar o a los que les interese este tema. Uno es Dor con D, que es del año 2006, que es Estructura y Perversiones. Otro manual es el de Henry A. del año 2008, de Estudios Psiquiátricos, volumen 2, es la primera edición en español. Y después, bueno, de Sigmund Freud, del 2008, Obras completas de Sigmund Freud, el volumen 7, de tres ensayos de teoría sexual y otras obras. Bueno, eso les recomiendo de referencia para los que les interese este tema. Lo voy a encarar desde una lectura psicoanalítica, tengan eso muy presente y en cuenta, ¿no? No tanto desde la psicología, sino más desde el psicoanálisis. Eh, Creo que ya hay digamos, un conocimiento dentro de la sociedad, aunque bueno, puede tener algunos errores o eh, pero ya hay un conocimiento de lo que se puede tratar la perversión, puede estar, eh, hay una idea previa, una idea clara previa hoy en día. Bueno, voy a empezar. Cuando se menciona la perversión, se la asocia por lo general de manera inmediata con lo sexual, entendido eso como, entendiéndola como algo obsceno, degradado o violento. Eh, Dentro de lo que es el imaginario social, la perversión aparece ligada a prácticas consideradas repulsivas, agresivas o moralmente inaceptables. Y ya desde el hecho solo de pensarlas, despierta reacciones intensas como puede ser rechazo, odio, eh, temor, asco, sorpresa, pero también al mismo tiempo despierta otra sensación como de preguntarse por qué o también eh, puede despertar curiosidad o intriga a las personas que les interesa investigar no sé, a una persona que es perversa. Eh, y esa ambivalencia no es casual, porque históricamente la perversión ha sido abordada como sinónimo de corrupción, inmoralidad, pecado o exceso, y definida siempre desde los límites impuestos por los otros, es decir, por aquello que una sociedad establece como permitido o prohibido en el pensar, el decir, el sentir y el hacer. Lo que suele ocurrir, que sería dentro de los errores, digamos, con frecuencia se mezclan nociones como perversión, perverso o perversidad, como si fuesen equivalentes o como si sería hablar del mismo tema. Incluso entre distintos autores las definiciones varían ampliamente cuando intenta dar cuenta de la perversión como estructura psíquica, produciendo enfoques muy distintos, disímiles y en ocasiones contradictorios. También
Vale aclarar ahora que mencioné lo de estructura psíquica, no es lo mismo rasgos perversos que una estructura perversa. Eso también más adelante lo voy a hablar en esto o en otro video. Desde una perspectiva histórica, diversas disciplinas como la religión, la medicina, la psiquiatría, la psicología, el derecho y la filosofía se apropiaron del concepto para designar las conductas sexuales que se apartaban de lo considerado normal, eh, de lo considerado normal en cada época. Durante más de 2 siglos, la psiquiatría clasificó múltiples expresiones de la sexualidad humana bajo la categoría de enfermedad, degeneración o trastorno mental. Bueno, quizás eh, hasta donde se puede comentar, prácticas como el fetichismo, el sadismo, el exhibicionismo, entre otras, también otras, fueron incluidas en listas patologizantes que reflejaban más los valores morales del momento que una comprensión del sujeto. Y si bien con el tiempo algunas de estas clasificaciones comenzaron a revisarse y a desaparecer, en lo que se refiere al campo psiquiátrico, continuó incorporando nuevas formas más, más referidas al etiquetamiento, ampliando las categorías diagnósticas, aunque ya no las nombre explícitamente como perversiones. La perversión ingresó tardíamente en el campo de la psicopatología y aún hoy su estudio sigue siendo limitado. A menudo se la piensa como un fenómeno social o contextual, o sea, algo más relacionado con lo social, con lo contextual, con el ambiente, más que como una modalidad subjetiva. Antes de Freud resultaba prácticamente impensable eh, concebir la perversión como una forma específica de organización psíquica. Y bueno, con el psicoanálisis, sin embargo, se introduce una transformación radical. Junto con la neurosis y la psicosis, la perversión pasa a ser considerada una estructura posible de subjetividad, siempre teniendo en cuenta o el conflictiva, ¿no? Una estructura conflictiva. Eh, para el psicoanálisis lo que hace es investigar, analizar el concepto de perversión. eh, claro, entonces el psicoanálisis no apunta a lo que pueda ser, por ejemplo, la ley, o lo que es el derecho, no sé, lo que es la criminología, otras disciplinas, sino que el psicoanálisis está más apuntado a lo que es la investigación, a la subjetividad y a comprender, digamos. Después los que se encargan de juzgar, eh, tienen que ver con el ámbito de la ley, con el derecho, con los jueces. Eh, pero el psicoanálisis analiza el concepto de perversión sin buscar etiquetar, clasificar, juzgar. Eh, en definitiva, lo que hace el psicoanálisis es investigar, estudiar y comprender la subjetividad de una determinada conducta humana. Freud le otorgó un nuevo estatuto teórico al definirla como una modificación del objeto y de la meta sexual respecto de la norma social. Desde lo que había mencionado, desde tres ensayos de teoría sexual de 1905, Freud sostiene que ningún ser humano está completamente exento de elementos perversos y que la sexualidad infantil es en esencia polimórficamente perversa. Esto implica que en la infancia múltiples objetos pueden generar satisfacción y que la sexualidad no está orientada a la reproducción, ya que aún no se han constituido plenamente los frenos del desarrollo sexual como la vergüenza, el asco o la moral, y las pulsiones se expresan con mayor libertad en esa etapa de la vida, eh, eh, en la infancia o un bebé, digamos. Lo que distingue de manera central al sujeto con una estructura perversa
no es la rareza de sus prácticas, sino su relación particular con el goce. El perverso posee una certeza respecto de cómo obtener satisfacción. ¿Por qué? Porque sabe qué desea, cómo alcanzarlo y con quién. Como señala Miller, Miller interpretó toda la obra de Lacan, así como Lacan interpretó a Freud, Miller interpreta a Lacan. Miller señala que se trata de un sujeto que sabe sobre el goce, conoce la castración, pero no la reprime, en su lugar la desmiente, sustituyendo la falta por un objeto que fija y cristaliza el deseo, tal como ocurre en el fetichismo. Hablar entonces de perversión implica referirse a una posición subjetiva frente a la angustia y frente a la ley. Eh, Eso es bastante importante. Esto de hablar de perversión implica referirse a una posición que adopta un sujeto, una posición subjetiva, frente a la angustia y frente a la ley. Es una forma específica de vínculo social y de construcción del sujeto. En mayor o menor medida, todos los sujetos participan de rasgos perversos. Antes había hablado de estructuras perversas y rasgos perversos. Bueno, son dos cosas bien diferentes, ¿no? Una estructura perversa y los rasgos perversos. Em, pero ese tema en específico, esa diferencia lo mencionaré más adelante. Hay un autor que se llama Sauri que decía que simplemente observando una civilización y por supuesto también eh, no sé, un país con una dictadura o un país donde no hay ley o un país donde, no sé, cada uno hace lo que quiere. En esos casos, eh, las perversiones no se expresan únicamente en lo sexual, sino también en lo económico, lo político y lo social. Es importante diferenciar perversión de perversidad. En la perversión el sujeto no desconoce la ley, sino que la pone en juego, la ley. El acto perverso no se reduce a una acción aislada, sino que se despliega en la relación con el otro. Allí se produce un encuentro donde el límite, lejos de anular el deseo, lo regula y lo pacifica. La prohibición, aunque tranquilizadora, también despierta la fascinación por aquello que está más allá del límite. El perverso interpela al otro para que prohíba, para que marque una diferencia, haciendo posible la falta y con ella el deseo. La perversidad, en cambio, suele asociarse a prácticas consideradas inaceptables socialmente y cargadas de culpa que demandan castigo y sanción. Desde esta mirada moralizante, la perversidad aparece como algo que debe ser erradicado, entendida como una elección maligna o inmoral del comportamiento. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Discutir la perversión no es hablar únicamente de sexualidad, sino de la relación del sujeto con la ley. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo ese sujeto, cómo la reconoce, cómo la incorpora, cómo la desafía y cómo se posiciona frente a ella, frente a la ley. Paradójicamente, la perversión siempre remite a la ley, ya que toda transgresión solo puede existir en relación con una norma previa. En el pensamiento perverso, la transgresión se lleva al acto. Ese es un punto central, ¿no? Lo que pasa en el pensamiento perverso es algo que quizás tenga que hacer otro video para hablar de eso. En el pensamiento perverso, la transgresión se lleva al acto. Eh, no media, si decimos que se lleva al acto es porque no media la palabra. Cuando el acto se inscribe en el campo social puede aparecer no media o al menos no es prioritario, no es tan relevante en el sujeto perverso la palabra y sí lo es el acto. Cuando el acto se inscribe en el campo social puede aparecer bajo la forma del delito donde el sujeto se muestra a sí mismo en su acción.
El desafío se dirige fundamentalmente a la ley del padre, un padre desvalorizado o no reconocido como representante, el padre como la función paterna como representante de la ley. En esta lógica, el perverso se ubica como objeto privilegiado de la madre, sosteniendo la creencia de ser el falo, es decir, de encarnar aquello que al otro le falta. El perverso se presenta como un conocedor del deseo ajeno, sus vínculos están atravesados por un saber que lo vuelve preciso, calculador y decidido. No queda atrapado en la duda ni en la inhibición, sino que actúa allí donde otros vacilan. Su ley es una ley de goce y su deseo coincide con su modo de ser. Entre los rasgos fundamentales de la estructura perversa se encuentran la transgresión y el desafío. El sujeto conoce, eso es importante, el sujeto conoce la diferencia sexual, pero la desmiente. Otro tema importante es que sabe de la ley, pero la contradice. Ese es un punto importante, que sabe de la ley, pero la contradice. Sabe y la conoce bien la ley. Luego, al desobedecer, construye su propia historia, colocándose en una posición radical de autonomía, aunque profundamente solitaria. El perverso no se intimida ante el peligro ni ante las consecuencias, se arroja al goce sin mediación, incluso cuando ello pone en riesgo su integridad. No mide los riesgos. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la intensidad del goce. Este exceso lo conduce a experiencias límites, alejadas del orden simbólico de la palabra, como mencionaba antes, y de la ley. El acto lo sobrepasa, lo arrastra, lo fascina. Finalmente puede decirse que la transgresión busca una sanción. Al desafiar la prohibición, el perverso intenta confirmar la existencia de la ley. Transgredir es paradójicamente una forma de sostenerla, la ley. No hay manera más eficaz de asegurar que la ley existe que intentar atravesarla, desafiarla. Desde el psicoanálisis no se trata de reducir la perversión entonces a una desviación del objeto o de la meta sexual. Lo esencial es pensarla en su vínculo con la ley y en ese llamado constante al Padre para que venga a poner un límite al goce. Bueno, hasta acá es la primera parte eh, de lo que es la perversión. Eh, Opté por hablar desde el psicoanálisis y no desde la psicología porque creo que un poco ya es algo conocido o leído por la mayoría. Me refiero a personas que no son psicólogas. Y entonces prefería tomar el psicoanálisis para hablar de este tema de la perversión. Así que en un segundo video voy a seguir hablando de perversión, pero lo voy a relacionar con, si no me equivoco, con un antropólogo eh, y creo que puede estar interesante la relación que haga. Si les gustó este video, pueden dar su me gusta, la verdad que me sirve un montón y bueno, también pueden hacer sus comentarios, pues me interesaría leerlos, saber qué piensan, o si les gusta o no este video. Y, eh, y bueno, aprender también de ustedes con sus comentarios. Eh, los invito a suscribirse. Bueno, será hasta el próximo video. Chao, hasta luego.